Os voy a contar yo el seguimiento del sueño en los pacientes adolescentes dentro del proyecto Kairos. Es decir, que es verdad que todavía a lo mejor no tenemos excesivos datos, pero sobre todo quería hacer un poco de resumen de por qué le damos tanta importancia al sueño en todas las edades, pero particularmente en este grupo de edad. No podemos hablar del sueño sin hablar de los ritmos y de los ritmos circadianos. Los ritmos son oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de tiempo. Y tenemos ritmos circadianos, que son aquellos que más o menos son de unas 24 horas, ultradianos, que son muy inferiores a las 24 horas, y infradianos, que son aquellos que son más prolongados, como por ejemplo el ciclo menstrual. Los ritmos tienen una serie de características propias, como que son ubicuos, que son endógenos y que se encuentran también en todos los niveles de organización de un organismo, y que tienen también la característica de que dentro de cada especie tiene su propio ritmo. Además, también hablamos de los cronotipos, que es una de las cosas que también se está intentando estudiar dentro del proyecto. ¿Y por qué le damos importancia al cronotipo? Pues el cronotipo tenemos que primero pues, saber lo que es. Y el cronotipo es una predisposición que tiene cada persona a tener un mayor momento de actividad o un mayor momento de descanso en determinadas situaciones del día. Entonces, la mayor parte de personas tienen un cronotipo que hablamos intermedio, es decir, que no es ni de un extremo ni del otro, pero sí que tenemos que conocer que hay determinadas fases en nuestra vida en las que a lo mejor predomina un cronotipo sobre otros. ¿Y por qué he puesto estos dibujos aquí? Bueno, pues porque tenemos por un lado el cronotipo búho y por otro el cronotipo alondra. El cronotipo búho es aquellas personas que suelen despertarse sin despertador, pues más o menos alrededor del mediodía, que su actividad máxima es ante todo en la tarde-noche y que no son capaces de comer nada nada más despertarse, sino que generalmente pues tardan unas horas en generar como digamos ese apetito. Por el contrario, las personas con un cronotipo alondra son aquellas que se despiertan rápidamente por la mañana, que tienen una actividad máxima a todos los horarios de la mañana y que desayunan muy bien justo después de despertar. ¿Y esto es algo establecido y siempre vas a ser alondra o siempre vas a ser búho? Pues sí que es verdad que en cada persona predomina un cronotipo, y he dicho que la mayoría son intermedios, pero en diferentes momentos de nuestra vida podemos ser un poco más búhos o un poco más alondras. Y es lo que os muestro en esta imagen de aquí. Como veis en el lateral pone pues, las distintas edades, desde los recién nacidos hasta pues, más o menos 80 años, y vienen marcados los horarios del día. Empezamos con las 12 del mediodía y después tenemos marcado con una línea roja las 12 de la noche y con una línea negra las 8 de la mañana. Y vemos que los recién nacidos todavía no tienen un patrón establecido de sueño, que son pequeños fragmentos los que van durmiendo a lo largo del día, y esto nos va a ocurrir hasta los 6 meses. De hecho, no podemos hablar de problemas de sueño ni detectar este tipo de alteraciones antes de los 6 meses. ¿Y por qué? Pues porque antes de los 6 meses es muy difícil que tengamos establecido unos ritmos de sueño de manera determinada. Y es a partir de ese momento en los que, a partir de los 6 meses, cuando ya empezamos a tener periodos más largos de tiempo en los que los lactantes pues, concilian el sueño y duermen durante, pues ya digo, más tiempo, ¿vale? Entonces se va asemejando el ritmo de sueño al ritmo del adulto. Pero como veis esta curva, aparte de los fragmentos que hay en el primer tramo superior, después vemos que pues, los niños más pequeños de 2 años sí que tienen pues, el periodo de siesta y a veces incluso 2 siestas durante el día y después el periodo más largo de sueño que es por la noche, pero que vemos que a medida que van pasando los años y sobre todo en la franja pues de los 14 o quizá los 18, un poco desplazado lo de los años, toda la franja, las rayas continuas, que es el periodo de sueño, se nos va desplazando como hacia los dibujos de los pajaritos. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque nosotros de más pequeños sí que tenemos un cronotipo, aunque a lo mejor seamos intermedios, pero solemos ser más alondras, es decir, que los niños más pequeños suelen acostarse pronto por la noche y levantarse pronto por la mañana. Es decir, el comentario muchas veces de los padres en la consulta es que da igual que sea sábado o domingo, que a las 7 de la mañana ya está en pie. Bueno, pues eso es algo que pasa de manera fisiológica, al igual que de manera fisiológica nuestros adolescentes. Uno de los primeros cambios que ocurre en la adolescencia, antes que el desarrollo del botón mamario en las mujeres, que es lo que marca el inicio de la pubertad, o el desarrollo del tamaño testicular en los varones,
es el inicio de lo que se llama el retraso de fase de sueño. Es decir, que los adolescentes, si les preguntáramos a qué hora se quieren ir a dormir, probablemente muy poquitos nos dirían que a las 10 de la noche, sino que su horario ideal de irse a dormir probablemente fuera más las 12, la 1, y con ellos los horarios de despertarse también se alargan a lo largo de, o sea, ya por la mañana. Entonces tienen en esa edad, solemos ser, aunque a lo mejor predomine en nosotros el cronotipo alondra, en esos momentos de la adolescencia tendemos más a desplazarnos al cronotipo búho. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues volvemos a lo que nos pasaba cuando éramos más pequeños, que las personas más mayores tienden a acostarse más pronto por la noche y a levantarse más pronto por la mañana. Al mismo tiempo, los seres humanos pues, vivimos actualmente bajo la influencia de 3 tipos de relojes y eso también tenemos que coordinarlo con nuestro cronotipo endógeno. Los tiempos por los que nos regimos son el tiempo interno, que es lo que marca nuestro reloj biológico, el tiempo ambiental, que está determinado por la luz y la oscuridad, que es lo que genera el ciclo solar, y el tiempo social, que es aquello lo que nos impone nuestras obligaciones laborales, familiares y sociales. En esta gráfica es de la Academia Americana de Sueño. Es verdad que está un poco adaptada, pero me ha parecido que quedaba más claro, diferenciado así por colores, porque son los percentiles más o menos de horas que debemos dormir a cada edad. Resalto aquí, sobre todo, por la franja de los niños que están incluidos dentro del proyecto Kairos, que pues son entre más o menos pues, los 12, 13 años y algunos un poco más mayores, de 14, 15, dependiendo, pero vemos que en azul o en azul verdoso vienen las horas que están recomendadas de sueño, ¿vale? Que más o menos la recomendación es de 8 a 11 horas, dependiendo un poco de la franja de edad en la que nos movamos, y vienen en rojo aquellas horas que no están recomendadas, es decir, de 7 a 8 horas sería una baja cantidad de sueño para estas edades. ¿Y esta gráfica qué viene a decir? Pues bueno, estos son los principales trastornos de sueño que se relacionan con los ritmos circadianos. No voy a explicar cada uno de ellos, pero me parecía importante reseñar sobre todo el retraso de fase de sueño. Arriba lo que tenemos es un sueño normal, que vemos que viene una curva naranja, que es el punto de secreción de la melatonina y es el momento que se secreta, después ya viene la noche, sigue aumentando un poquito la secreción y después finalmente acaba, que es cuando nosotros nos despertamos. En azul viene marcado lo que son las horas de noche y en naranja la barra que viene debajo es las horas de sueño coincidiendo con esa noche. ¿Qué le pasa a los adolescentes? Pues que el pico de melatonina, el inicio de la secreción de melatonina, perdón, se produce mucho más tarde de lo que se debería producir en un sueño normal. Entonces ya el momento de dormir para ellos no coincide claramente con nuestro ciclo luz-oscuridad, sino que para ellos es más fisiológico en ese momento dormir, pues mucho más allá de las horas que están socialmente o convencionalmente aceptadas. Y esta es la definición del síndrome de retraso de fase, que es el inicio y el fin de sueño retrasado más de 2 horas en relación con los tiempos de sueño aceptables social o convencionalmente. Es difícil para ellos el dormir a las horas que están socialmente aceptadas, pero una vez se duermen, las distintas fases del sueño, el sueño REM, el sueño no REM, los distintos momentos de sueño que pasan los adolescentes, es un sueño de características normales. Y que para ellos, esto que conlleva también, pues que sus horas que están más activos a nivel físico y a nivel intelectual suelen ser más las horas de tarde-noche. Es verdad que aquí digamos que estos son los criterios para diagnosticar como tal un retraso de fase, que es mucha diferencia con el horario de sueño normal, pero los adolescentes a lo mejor no llegamos a un extremo tan importante como para hacer un diagnóstico de un síndrome, pero sí que les ocurre que tienden pues, a retrasar todo. Y la prevalencia de esta alteración en los adolescentes pues, puede variar entre un 3,3 y un 8,4. Estos son los criterios diagnósticos que a veces nos podemos ayudar de algunas pruebas como la secreción de melatonina o otras investigaciones, pero muchas veces es preguntándole a los pacientes y sobre todo a través de lo que os muestro aquí en la diapositiva, que es una agenda de sueño. En esta agenda de sueño, perdona que se vea tan chiquitito, pero bueno, lo que hacemos es recoger el sueño durante 15 días. Esta es la que tiene una modificación que aparte de ver vigilia-sueño, también vemos actividad física y la modificación que tiene es que también intentamos investigar acerca de la tecnología. Entonces, con la agenda de sueño es muy más o menos sencillo si nos la rellenan bien.
el poder hacer un diagnóstico de retraso de fase. Y ya si pudiésemos tener el acompañamiento de un actígrafo, pues para nosotros también sería muy enriquecedor, pero eso muchas veces en los hospitales no siempre podemos acceder o disponer de ellos. En el proyecto Kairos es verdad que el rellenar la agenda de sueño, muchas veces ya en la consulta de tú a tú con un paciente, es complicado que te vuelva esa agenda bien rellena. Entonces, pensamos que con el cuestionario de empleo de tiempo, completado un poco con el cuestionario de Muni para saber el cronotipo, pues ya nos ofrecía mucha información. Esto sumado a la ecografía que en este proyecto sí tenemos, pues con todo esto podíamos obtener muchos datos que nos ofrece de manera individual también la agenda de sueño. Dentro del proyecto Kairos, es decir, que la arqueografía pues todavía no os puedo ofrecer ningún dato porque aún está en análisis, pues tengo que apoyarme un poco de los expertos para que me ayuden a interpretar bien, porque son muchas las variables que se han obtenido y la verdad es que sí que hay muchos registros, pero no es fácil de interpretar, así que espero que en próximas ediciones os pueda contar algo de la arqueografía, pero en esta pues, no va a ser posible. Por otro lado, decir que con los datos que tenemos hasta ahora del análisis del cuestionario de Mooney, decir que 23 de los individuos acuden a un centro de jornada partida. De estos, hasta un 26% tenía un cronotipo vespertino extremo, los 5 de ellos, un 21%, un cronotipo vespertino y el 47% de la muestra, pues un cronotipo intermedio, que es lo más habitual. Y resaltar que de ese 26% de vespertinos extremos, es decir, aquellos pacientes o aquellos individuos, perdón, que tienden a retrasar muchísimo su horario de dormir por lo tanto, de despertarse en caso de que tuviesen libertad de horario, hay un predominio de mujeres sobre varones. Dentro de los individuos de la jornada continua, sí que también había pues, un mayor cronotipo intermedio y teníamos hasta un 30% de vespertinos y un 7% de matutinos. En el total de la muestra analizada, pues es un poco lo que viene publicado también en literatura, quiere decir que el cronotipo más frecuente es el intermedio, es decir, que no es vespertino ni matutino, es decir, no búho ni alondra, y que dentro de esta franja de edad, que como sabéis pues son todos de 12, 13 años, lo que predomina también después del intermedio es el vespertino, porque estos horarios para ellos es el horario más fisiológico y es el cambio que nos indica que están dentro de la adolescencia. Esto simplemente para remarcar que sí, que es lo que viene también en la literatura, que lo más frecuente es los cronotipos intermedios, y decir que solo es remarcar sobre los datos que hemos obtenido con el cuestionario de Mooney, que esto es una media más o menos del descanso entre los lectivos en rojo y los festivos en verde. Y que en los lectivos vemos que la media está en torno a unas 8 horas de sueño, y si la media está en unas 8 horas de sueño, pues quiere decir que el 50% de nuestros individuos o que han participado en este proyecto por ahora están durmiendo menos de las horas que habíamos recomendado. Esto lo hemos dividido entre jornada partida y jornada continua. Y esta es la diapositiva que había puesto anteriormente. Como hemos dicho, aquí más o menos el 50% de la muestra, que es donde estaba nuestra media, pone unas 8 horas. Es decir, que eso quiere decir que el 50% de esa muestra están durmiendo 7 horas o incluso menos, es decir, que están en las franjas de tiempo no recomendadas para su edad. También el punto medio de sueño en festivos sin alarma, que más o menos estaba en torno a 6 horas, y esto es para resaltar que en estas franjas de edades generalmente el punto medio se retrasa con respecto a otras edades de la vida. Y después tenemos aquí más o menos que hay una diferencia también entre el descanso medio y el déficit de descanso. Y sobre todo esto, lo que nos quiere también resaltar y hacer hincapié es en esa diferencia que hay entre nuestro horario interno, nuestro cronotipo y todo lo que como que nos influye de alrededor. Es decir, que el tiempo social, nuestras obligaciones, tanto laborales, familiares y sociales, hacen que al final nosotros tengamos un desajuste entre nuestro cronotipo endógeno y todo lo que desde fuera manda información también hacia nuestro organismo, produciendo así
un desajuste que eso puede tener consecuencias muy importantes a largo plazo. Y con estos desajustes, ¿por qué insistimos tanto, ¿no? En los horarios, el cronotipo y esos ajustes, desajustes? Pues a mí me parece que es muy sencillo entender que desde lo más básico, ¿no? Si nosotros hemos quedado con un amigo a las 5 de la tarde y resulta que hemos decidido que porque nosotros queremos, bueno, que aparecemos a las 6 de la tarde, pues eso ya hace que toda la tarde para nuestro amigo cambie el ritmo. A lo mejor pensaba hacer otra cosa a las 7, después ya no podemos hablar. Es decir, que ya es un desajuste y eso es una, bueno, quiero decir, es una tontería, es un ejemplo de lo que puede suponer esto en una cosa tan sencilla como puede ser el quedar con una persona. Pero esto a nivel de todo nuestro organismo, pues puede tener muchos condicionantes. Ese cronotipo interno nos regula en muchos aspectos de nuestra vida porque cada órgano de nuestro cuerpo tiene su propia organización interna que se ajusta también al reloj central y al cronotipo que predomina en esa persona. Y eso nos puede afectar tanto en alimentación como en actividad física como en sueño. Y es al final una relación un poco bidireccional, porque hasta ahora, sobre todo pues con el tema de la salud, se hablaba mucho de lo que comíamos, de cantidades, también la actividad física y cuándo la hacíamos, cuándo no. Pero también nos estamos dando cuenta, tanto que es importante el hacer actividad física como cuándo es el momento en el cual hacemos actividad física y al igual con la alimentación. Es decir, es importante saber qué comemos, pero también es muy importante saber cuándo lo comemos, porque eso también nos va a influir en nuestros relojes internos y en nuestro ajuste o desajuste de esas situaciones. Y esto también nos influye sobre el sueño. Es decir, es importante dormir y dormir las horas que corresponden, pero también el cuándo dormimos esas horas que corresponden, porque si no nos podemos desajustar pues, socialmente, personalmente o internamente con nuestros horarios. Aquí insistir de nuevo en el retraso de fase de sueño, que es un poco todo el desajuste que tienen los adolescentes a estas edades, y decir que con ese retraso de fase de sueño, y sobre todo cuando nosotros estamos como adolescentes, si yo quiero acostarme más tarde, es verdad que mi ritmo biológico va a hacer que me sea difícil dormirme antes de la hora, y por otro lado, los horarios de clases, los horarios sociales o de eventos se me adelantan por la mañana, hace que al final yo acabe generando un déficit crónico de sueño. ¿Y por qué es importante el déficit crónico de sueño? Pues no solo en la adolescencia, sino en todas las edades de la vida, porque cada vez vemos más que se relaciona con decisiones mal tomadas sobre incentivos que no están adecuados, porque todos nuestros neurotransmisores se desajustan por este déficit crónico de sueño. También una mayor tendencia a la alimentación de comidas más grasas, bebidas también más azucaradas, lo que genera esto problemas de obesidad y de síndrome metabólico, relacionado también con diabetes tipo 2, alteraciones también del sistema inmunológico, alteraciones sobre todo en las adolescentes mujeres de mayor depresión y mayor índice de problemas de salud mental cuando hay un déficit crónico de sueño y también problemas secundariamente en el aprendizaje, por todo el sumatorio más por ese déficit crónico que muchas veces nos hace como adaptarnos a esa situación y pensar que estamos tomando decisiones como corresponde cuando no es así y eso lo vemos pues a lo mejor posteriormente. Esta es una gráfica donde vemos que a distintas edades cuál es un poco la prevalencia de enfermedades que se pueden producir por esas alteraciones del ritmo circadiano y vemos que tanto en los adolescentes como en los adultos jóvenes pues mucha inflamación a nivel sistémico, desregulaciones en el ciclo menstrual, alteraciones de la microbiota intestinal, alteraciones del metabolismo de la glucosa, es decir, que son muchas afecciones que a lo mejor a corto plazo bueno, pues nos pueden afectar, pero sobre todo lo que va a generar son muchos problemas a largo plazo y entonces es importante conocerlo para poder prevenirlo lo máximo posible, sobre todo para hacer una adecuada prevención de salud en edades más avanzadas. Y ya para concluir, decir que, bueno, pues que sueño es cerebro. Hemos dicho que hay muchos problemas con el déficit crónico de sueño que nos van a crear problemas de atención, problemas de aprendizaje. Por lo tanto, es importante tener pues, el mayor ajuste posible entre nuestro reloj interno y nuestros relojes externos para que todo, pues dentro de ese buena organización, dentro de ese buen organismo, favorezca sobre todo nuestro mayor desarrollo y nuestra
intentar evitar el tener enfermedades pues, más a largo plazo. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Lucía. Vamos a abrir un turno de palabra. ¿No? Abrimos un pequeño turno de palabra. Si alguien en la sala quiere hacer algún comentario. Y cómo se justifica de alguna manera que lo que les pasa a los chavales, que yo creo que es un debate que tenemos muchas veces también en la que está aquí, también desde el punto de vista de la satisfacción, ¿no? y de las obligaciones parentales con respecto a los chavales. Yo creo que nos hace falta unas muy buenas dosis de entender primero los problemas, ¿no? Antes de hacer juicios de valor sobre los chavales no quieren o no hacen caso o no se comportan o tal, ¿no? Yo creo que hay muchos factores que intervienen y yo creo que hace falta una higiene del sueño, ¿no? Que desde la medicina sí que yo creo que se trabaja muy bien, pero también hace falta que entendamos entre todos dónde estamos, ¿no? Yo creo que este apartado del sueño nos va a ayudar mucho a poder poner a la gente en la situación desde el entendimiento, ¿no? Y de decir, bueno, ¿por qué es razonable esto? ¿No? El otro día comentaba, ¿no? Digo, no sé cuáles serán los visos de éxito que tengamos luego con el proyecto a la hora de que se implementen las recomendaciones, porque nos consta, ¿no? Que en Alemania, en Estados Unidos, en muchos otros sitios también está R que R con lo de retrasar los horarios de entrada a los institutos, etcétera, y cuesta mucho de que eso pase, ¿no? Alguna iniciativa hay en California, en otro sitio, se van oyendo pequeños avances en algún sitio, ¿no? Pero parece que la tónica general sigue siendo mucho, ¿no? Esta fascinación por, ¿no? A quien madruga Dios le ayuda, y la idea de que todo por la mañana es mejor y que las tardes ya son para otra cosa, y claro, la gente esta que se descuadra de manera natural hacia las tardes, pues que acaba teniendo una docencia cuando no le entra, un abandono cuando deberían estar acompañados y luego encima la bronca porque no se van a la cama antes de medianoche, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que promete mucho. A ver, yo creo que es verdad que es imposible tener horarios ajustados a cada uno, ¿no? Quiere decir que, vamos, que vivimos una sociedad en que no puedes poner clases personalizadas a cada persona, pero sí que es importante intentar ajustarnos a las necesidades de la mayoría. Y justo en la adolescencia el tema del retraso de fase es algo claramente demostrado. Entonces, en realidad es que no tiene ningún sentido lo que se está haciendo. Aparte que es que justo es en las edades de la adolescencia cuando se adelantan los horarios de ir a clases, que ni siquiera se mantienen. O sea, a lo mejor el primer pasito que deberíamos dar es simplemente mantener los horarios de primaria, o sea, de primaria, sí, de primaria y no en secundaria adelantarles la hora, simplemente dejar la entrada a las 9, que a lo mejor tampoco acaba de ser su horario, pero por lo menos ya no les hacemos levantarse una hora antes de lo que se estaban levantando anteriormente.